Hola chicos, hola, hola. Bueno chicos, en la clase de hoy vamos a implementar lo que utilizamos en la clase pasada, que era la estructura de mercado, ¿cierto? Cómo identificarla de forma correcta. Eso va a ser lo principal. Y también vamos a ver los puntos de interés, dónde se marcan los puntos de alta probabilidad, ¿cierto? Dentro de la estructura de semanal y diario. Lo vamos a hacer en correlación. Acá tenemos dos puntos importantes. Esta estructura que está en el lado semanal vendría siendo la estructura, ¿cierto? Y en el lado derecho, donde está diario, en ese punto tenemos la estructura diaria que vendría siendo lo mismo que en la semanal, pero se mueve de forma distinta, como las velas son más pequeñas, ¿cierto? De menor temporalidad, se ve así el mercado, pero es absolutamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a irnos a ver la estructura en semanal. Yo aquí estaba avanzando un poco, tengo marcado el punto, vendría siendo este. Tenemos el precio bajista, ¿cierto? Tenemos la estructura completamente bajista. Vamos a borrar este punto, que voy a explicar algo. Esa vendría siendo la estructura correcta de semanal, que estamos bajistas. ¿Qué vamos a buscar ahora? Lo más importante, los puntos de interés, los de mayor probabilidad. ¿Qué vamos a hacer para marcar? Y la base de tener los puntos más importantes deben tener un requisito. Como mínimo, tienen que tener 3 toques los puntos de interés. ¿A qué me refiero con 3 toques? A esto. Ejemplo, el precio viene, tiene un toque acá, otro toque, 3, 4, 5 toques tiene esta zona. Esa es una zona de validez, ¿cierto? Sí, eso vendría siendo el requisito principal, que tenga 3 puntos en o sea, tocando la zona para que sea una zona válida. Pero otro punto importante, ¿dónde vamos a marcar esas zonas? ¿La vamos a marcar acá arriba o la vamos a marcar acá abajo, ¿cierto? O mucho más arriba si es que hay zonas. ¿En qué parte se marcan los puntos de interés? Para descartar, nosotros solamente vamos a marcar los puntos de interés dentro del rango que tenemos marcado en semanal. Dentro de ese rango, nosotros vamos a trazar esta zona y la vamos a tirar un cuadrado hacia el costado. Y vamos a llenar esto hasta abajo. Hasta el último punto estructural que hay abajo, ¿cierto? Lo vamos a completar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar los puntos de interés dentro de esa zona. ¿Cómo los vamos a buscar los puntos de interés para que se haga un poco más sencillo? Vamos a tomar esto y vamos a venir de abajo buscando puntos de interés. Esta tiene un toque, 2 toques, ¿cierto? Esta no es válida. Acá arriba puse los puntos de estructura para acomodar el ejemplo. Esa zona tiene los toques correspondientes. Tiene un toque, 2 toques, 3 toques. Esa zona viene a ser una zona válida dentro del rango, donde nosotros posiblemente podamos meter una venta. Posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Porque a pesar de que sea una zona de alta probabilidad, nosotros no vamos a entrar por entrar. Llega a la zona, no se entra inmediatamente. Se espera hasta que hayan confirmaciones, que esa vendría siendo la estrategia real, la confirmación final. Pero ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a seleccionar esos puntos y después la siguiente clase vamos a entrar de lleno cómo se entraría. Pero ahora quiero que se centren en marcar bien los puntos de interés, que teniendo eso ya es fácil, es más sencillo. Esa vendría siendo la forma correcta, ¿cierto? De marcar ese punto. ¿Cómo vamos a trazar ese punto y dejarlo marcado? Vamos a tomar nuevamente una cajita, ¿cierto? Y vamos a trazar esta cajita hacia acá. Justamente ese punto estructural que estoy marcando me coincide, me coincide con el último punto estructural que habíamos comentado antes en la clase anterior, que tiene mucha más validez el precio si ocurre eso. Estando en este punto, con esos toques, ¿cierto? Y que sea una zona semanal, eso lo
lo hace inmediatamente un punto de mucha probabilidad que el precio venga y rechace el precio y continúe la tendencia. Eso sería un punto importante, ¿cierto? Tenemos más puntos importantes, veamos a ver si es que hay otro. La cajita está acá, vamos a correr. Vamos a subir, tenemos mm, este, tiene un, dos, tres, cuatro toques esa zona, cinco toques. Con el punto de estructura que está ahí justo, vendría siendo como el inicio del movimiento. ¿Viene a ser válido? Sí es válido, sí es válido. Tendría esas dos zonas con los tres toques, ¿cierto? Dentro del rango. ¿Puedo marcar esta zona de acá arriba que igual tiene tres toques acá? No, no, absolutamente no. Solamente dentro del margen que tenemos en el rango del precio, ¿cierto? La estructura. ¿Por qué se marca así? Yo veo en muchos lados, en muchas estrategias, que ¿qué hacen? Marcan un order block arriba, marcan un order block abajo, marcan un order block por todos lados en el gráfico y no saben cuál es el que van a utilizar. Acá nosotros solamente vamos a señalar los puntos que vamos a estar buscando que llegue el precio para que reaccione. Nosotros sabemos que el precio tiene que ir a esas zonas, a liquidarlas, ¿cierto? Para tomar e irse con la tendencia. Así que eso sería como marcar los puntos de interés de la forma correcta. Eso vendría siendo en semanal, punto semanal. Vamos a ponerle aquí punto de interés. Vamos a poner A, I, O. No, voy a poner zona de interés mejor. Zona de interés número uno. Y esta va a ser zona de interés número 2. Al tener estas zonas, ¿cierto? Nosotros vamos a pasar a diario. Ya sabemos dónde tenemos las zonas de alta probabilidad, ¿cierto? Y que el precio está bajista. ¿Cuál vendrían siendo las confluencias que siguen? Tenemos que tener mínimo dos pares en tendencia, ¿cierto? Para que el análisis sea válido. Ahora nos vamos a pasar a diario. Como explicaba antes, en el lado de diario es lo mismo que está haciendo en semanal, pero lo está haciendo en menos velas. O sea, en muchas más velas, mucho más movimiento. Eso es lo que ocurre acá. Por eso está marcado de esa forma. Así que eso, para que lo tengan en cuenta, vamos a pasar a diario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en diario? Hacer absolutamente lo mismo que acabamos de hacer en semanal. Vamos, ¿cierto? Tomamos esta línea y marcamos acá. Marcamos nuestro punto estructural que vendría siendo ese y este punto estructural que también se encuentra bajista el precio. También se encuentra bajista. También se encuentra bajista el precio. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo mismo que acaba de ocurrir en semanal, pero vamos a pasar esas zonas semanales, las vamos a pasar al gráfico diario. Al gráfico diario. ¿Cómo? Así. Es un ejemplo de cómo se vería en el gráfico. Por ejemplo, tenemos esta zona que vendría a ser como por aquí. Digamos que la zona está fuera del rango diario y esa zona no vendría siendo válida para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo la tendencia diaria y dónde vamos a buscar zonas ahora dentro de esa zona diaria, dentro de ese rango. Entonces, esta zona no es válida para nosotros. Quedaría fuera totalmente. Tenemos la que sigue, la de abajo. Esta la vamos a poner por aquí. Esa zona sí es válida. Esa zona de semanal sí es válida. ¿Por qué? Porque está dentro del rango diario. Al estar dentro del rango diario, ¿cierto? Voy a tomar un poquito de agüita. Al estar dentro del rango diario, ¿cierto? Ya es una zona válida. No podemos marcar zonas fuera del rango. Como vamos siguiendo la tendencia estructuradamente por cada temporalidad, ¿cierto? Necesitamos que coincidan esas zonas. Puede que llegue a la zona de arriba, ¿cierto? Semanal, sí, pero
tendríamos que esperar que suba, ¿cierto? Que haga nuevamente un cambio de estructura diario. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque diario estaría alcista si fuera a buscar ese punto de interés semanal que está un poco más arriba. Vendría a ser alcista. Así que por esa sola razón ya no es válido ese punto para nosotros. Vendría a ser válido que fuera, ¿cierto? Y lo mitigara. Pero para operar ahora, ¿cierto? Y buscar nuestros puntos de interés, viene siendo dentro de ese margen. Para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta y lo anoten. Lo anoten. Así que ese vendría siendo la zona que nosotros vamos a tener en diario. En diario, ¿cierto? Y semanal. Esta es la zona semanal. Zona semanal. Vamos a poner aquí zona de interés semanal. Y ahora vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en semanal, buscar puntos dentro de este margen. Donde hay un punto válido, ¿cierto? Que tenga tres toques. Está un toque, dos toques, tres toques. Vendría siendo este el primer punto. El primer punto. Lo ideal sería que lo hicieran. Lo ideal sería que lo hicieran de la forma que yo lo estaba haciendo yo antes. Remarcar todo el cuadro estructural y ir corriendo el cuadrado hacia arriba y marcar las zonas. Este vendría siendo un punto estructural. Perdón, vendría siendo un punto de alta probabilidad, porque tiene los tres toques correspondientes, un toque, dos toques, tres toques. Esto vendría siendo una zona diaria, donde tenemos más zonas dentro de ese rango. Un toque, no, esta no es válida. Un toque, dos toques, esta zona puede ser otra zona válida dentro de ese rango. Pero tenemos una zona que está acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete toques tiene esa zona. Siete toques, y aparte de eso viene siendo una zona semanal que viene de un punto estructural, ¿cierto? Que tiene los toques correspondientes en semanal y en diario también tiene, o sea que sería una zona de mucha más validez. Al coincidir con semanal, ¿cierto? Tiene un punto extra. La primera de abajo también es válida, pero como decía, nosotros no vamos a entrar en cualquier zona. Nos va a llegar el precio y nosotros vamos a meter una venta acá. No, nosotros no vamos a poner una venta, programar aquí y que haga lo que Dios quiera el mercado. No, absolutamente no. El precio no va a llegar ahí. O sea, va a llegar ahí, puede llegar ahí, ¿cierto? Pero que no reaccione, el precio puede romper y no ocurre absolutamente nada. Por eso tenemos que esperar las confirmaciones correspondientes que vamos a explicar más adelante. Pero eso vendría siendo cómo marcar los puntos de interés. No sé si habrá quedado claro. Yo creo que sí, lo estoy tratando de explicar lo más simple posible y eso que es simple. Así que eso, chicos, espero que entiendan cómo se marcan las zonas de interés. Como decía, esta va a ser la zona que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque tiene muchos más toques, ¿cierto? Viene con semanal, punto estructural diario, punto estructural semanal, coincide todo. Vendría siendo lo de mayor probabilidad. Pero el de abajo puede ocurrir también, pero para eso hay que tener las confirmaciones. Eso vendría siendo como la clave de todo. Esto solamente son zonas de probabilidad dentro de ese rango. Así que eso vendría siendo como marcar las zonas. Ahora, tenemos otro punto muy importante dentro de esto, que viene siendo tener una checklist, ¿cierto? Dentro de checklist. ¿A qué me refiero con checklist? Simplemente son reglas que hay que seleccionar en el mercado. Nosotros estamos analizando, ¿cierto? Y vamos a tener unas reglas y quiero que las anoten porque las vamos a anotar aquí en el gráfico para que las tengan ahí. Si les sacan un pantallazo o las anotan. Primera zona es tocando punto de interés. Va a ser la primera confluencia.
tocando puntos de interés. Segunda, vela, perdón, Daily EMA. Daily EMA tocando o rechazando EMA. Tenemos vela de rechazo, rechazo, perdón, rechazo o envolvente. Rechazo del punto estructural. Tenemos estos cuatro puntos importantes que nosotros tenemos que ver en el gráfico cuando estemos analizando, ¿cierto? Y tengamos los puntos de interés, tengamos todo marcado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir, ¿cierto? Y ver qué está haciendo semanal, qué espero yo en el gráfico, qué espero yo. Ahora vamos a marcar acá, qué espero yo. Cuando estoy analizando, espero que el mercado haga esto. Cuando yo entro al gráfico, ¿cierto? Y analice, espero que esto esté acá, que esté acá o esté acá. Eso va a ser lo principal. Nosotros cuando entramos a semanal, lo primero que vamos a buscar va a ser la tendencia del mercado, ¿cierto? Pero, necesitamos que ese movimiento semanal venga en retroceso o esté tocando un punto de interés. Mientras no está haciendo eso, el par se va a descartar en la semana. Por eso son tantos pares que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos pares, por ejemplo, no sé, euro-dólar, en la semana da una entrada, hace un movimiento semanal, ¿cierto? Tiene todas las confluencias correspondientes. Ese par va a dar el movimiento y después para volver a ese punto y a crear todo de nuevo, ¿cierto? Tiene que ocurrir un tiempo de un lapso de 1 a 3 semanas. Por eso vamos a seleccionar los otros pares, ¿cierto? Y ver y buscar la confluencia principal que semanal esté retrocediendo, esté en un retroceso a un punto estructural. Cuando tenga esa validez, ¿cierto? Semanal, recién vamos a pasar a diario. Recién. Y hacer lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Explicando los puntos de interés, marcando estructura. Pero lo principal va a ser eso, chicos. Anótenlo, voy a volver a repetir porque es muy clave. Si no tenemos un retroceso al punto de interés, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, cuando empecemos a analizar, el par tiene que volver, o sea, estar volviendo o tocando un punto de interés. Y al pasar eso, nosotros vamos a tener, perdón, voy a marcar acá, eso es lo que estaría buscando yo y que el precio hiciera esto hacia abajo. Esa va a ser la validez que nosotros le vamos a dar al análisis, que el precio haga esto y cuando esté aquí nosotros vamos a estar analizando. Y aquí vamos a empezar a analizar en diario. ¿Qué vamos a esperar en diario? Que haga los mismos precios. ¿Cuál era la zona? Vendría siendo esta zona. Esta zona de por acá. Nosotros vamos a esperar que el precio venga. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? El precio va a venir, ¿cierto? Viene, sube y rompe a la baja. Eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Que haya una reacción en ese punto de interés. Y aquí nosotros vamos a empezar a marcar la estructura como corresponde ahora. Tenemos un nuevo bajo, ¿cierto? Y ahí vamos a marcar nuevamente los puntos que teníamos para seguir la estructura. Ese análisis que había hecho antes era como para ver cómo funcionaba semanal y diario. Pero nosotros cuando estamos en el punto semanal, ¿qué tenemos que buscar? Que diario esté rechazando ese punto y haciendo estructura bajista. Lo principal, estructura bajista. Si no está en estructura bajista no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Así que eso vendría siendo lo importante, enfocarse bien en los puntos de interés que hay, ¿cierto? Porque o si no, muy difícil entrar al mercado sin tener claro dónde vamos a entrar. Vamos a marcar esto los días domingos, esto tiene que estar absolutamente listo. Nosotros después tenemos que esperar que en la semana ocurra la entrada
pero esta sería la forma correcta de encontrar la estructura. Esto que expliqué acá no lo voy a hacer de nuevo porque eso está explicado y lo vamos a ver en el gráfico abajo. Lo vamos a ver en las velas. Pero la forma correcta sería hacer esto que yo hice acá, ¿cierto? Atrás, hacerlo tiene que ocurrir esto. Y cuando, ¿cierto? Venga el precio bien hacia alcista acá, porque tiene que estar sí o sí alcista diario o 4 horas, ¿cierto? Para volver al punto semanal y de ahí seguir la tendencia hacia abajo. Así que eso, chicos, eso. Vean el video 2 veces, 3 veces, lo que tengan que verlo, ¿cierto? Para entender, pero ya teniendo la estructura que dimos en la primera clase y esto ya tienen absolutamente casi todo. Para no decir todo, porque falta la entrada, pero de base para analizar ya tenemos casi todo. Y ahora vamos a ver arriba un poco las checklists que tenemos, ¿cierto? ¿Dónde quedó la checklist? La anoté por aquí. Se me perdió. Se me perdió la checklist. Ya, no importa, la vamos a anotar de nuevo. La vamos a hacer de nuevo. La vamos a hacer de nuevo. La checklist. ¿Cuál era? Punto uno. Vendría siendo tocando punto de interés. Vamos a hacerlo al tiro. Tocando punto de interés, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el precio ahora en semanal? Esta checklist la vamos a hacer en las dos temporalidades. En las dos temporalidades. ¿Qué está haciendo el precio ahora? Cuando acabo de retroceder yo a este punto, ¿cierto? Este punto está siendo tocado, está tocando un punto de interés en semanal. Sí. Si no está tocando, ponemos que no, obviamente. Pero yo creo que si no está tocando un punto de interés, no tenemos cómo seguir analizando, así que no se puede. No se puede. Solamente tocando un punto de interés, sigue la checklist, sigue el análisis de la otra temporalidad, ¿cierto? La correlación de todas las temporalidades. Para que ocurra eso, tiene que estar sí o sí tocando un punto de estructura que tenga toques o una zona de probabilidad. Tiene que estar sí o sí tocando eso semanal para nosotros empezar a analizar. Para que lo tengan claro, chicos, clarísimo. Lo otro que vamos a esperar, cómo está reaccionando en ese punto de interés. ¿Cómo? Nosotros llegamos a ver en semanal cómo está reaccionando esa vela. ¿Qué está haciendo? Si hay una vela de rechazo, una vela doji, ¿cierto? Un patrón de vela envolvente. Para eso tienen que leer el libro de las velas japonesas, pero en la próxima clase igual vamos a explicar un poco sobre eso. Pero, ¿qué hay en esa zona? ¿Cómo está reaccionando? ¿Está tocando? Sí, está tocando, ¿cierto? Vamos a poner que sí. Sí está tocando. Bueno, aquí. Sí. Punto número 2. ¿Cuál era el punto número 2? Vela de rechazo, doji, envolvente, cualquier tipo de patrón que sea de rechazo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en las velas, ¿cierto? Y ahí vamos a seleccionar si sí y si no. Tan simple como eso. Vamos a poner aquí que sí. Punto de interés está siendo rechazo. Sí o no. Vamos a poner que sí, que había un patrón de vela doji, ¿cierto? O un patrón de vela envolvente. Tenemos el punto número 3, que vendría siendo tocar el daily EMA, la daily EMA. ¿Qué vendría siendo la EMA? Vamos a bajar para ver. La vela es esta línea amarilla que está dentro de las velas. Está dentro de las velas. Esa confirmación solamente va a ser una confluencia para nosotros, extra. ¿Por qué? Porque si no está tocando la EMA, no pasa absolutamente nada. El trade sigue siendo igual de válido. Solamente viene a ser mucho más válido si es que está tocando la zona, una confluencia extra para estar mucho más seguro. Pero a la hora
de no operar o dejar un trade de lado solamente por eso, no es correcto, no es correcto. Solamente va a ser un punto de añadir solamente, añadir más confluencia al análisis. Así que acá vamos a poner, porque si no hubiera estado tocando el punto de EMA, perdón. Punto de EMA, la daily EMA. Esa EMA es esta EMA. Voy a ponerlo acá para que lo tengan y lo seleccionen. Vendría siendo esta, la EMA de 50 periodos. Solamente eso, no hay nada más. La EMA de 50 periodos. Tocando Daily EMA, vamos a poner que no es tocando la Daily EMA. Daily EMA. Daily EMA. Perdón. Ah, ya voy a poner EMA, no, que está medio lento el computador. Ya, EMA de 50 periodos. ¿Cierto? ¿Está tocando? No está tocando. Vamos a bajar el último punto. Si estamos rechazando el último punto estructural, eso es igual, es muy, muy importante. Si está rechazando el punto estructural, ¿qué está haciendo en ese punto? Lo mismo que la primera opción que era, si está tocando el punto de interés, está rechazando, ¿cierto? El otro, y ahora estamos buscando si hay un punto estructural en el cual esté tocando el precio ahora en estos momentos. Si nosotros vamos al gráfico, ¿cierto? Obviamente está tocando el punto estructural acá y coincide con el punto de interés siendo rechazado que pusimos arriba, que sí, ¿cierto? Hay una vela doji o una vela envolvente que sí está haciendo que corresponde. Necesitamos nosotros, ¿cierto? Y ya ahora podemos ver que sí está tocando un punto estructural. ¿Cuál es el punto estructural? El último. Este es el punto estructural. Viene el precio, ¿cierto? Genera alto y después de eso rompe a través de él, genera este bajo, vuelve a testear ese punto de interés, que viene siendo una zona con varios toques, una zona muy potencial para operar, muy, muy, muy válido. Entonces que sí, pondríamos que sí acá. 4. Eh, tocando punto estructural, tocando último, voy a poner último punto estructural. Sí lo está haciendo, ¿cierto? Para tener nosotros nuestra entrada, puede ser así, claro que sí, claro, claro, claro que sí. Si no hay un punto de rechazo, por ejemplo, nosotros en semanal no hay punto de rechazo, no importa, mientras esté tocando el punto de interés ya es válido, ¿cierto? El primer punto es que esté tocando. La segunda opción es si está siendo rechazado, pero podemos operar solamente tocando el punto de interés. Absolutamente sí, sí, se puede hacer, pero sería mucho mejor la operación si tenemos todas estas cosas. Estos 4 puntos, ¿cierto? Los tenemos todos en correlación, están todos bien, todos que sí, perfecto. Pero si no, se puede operar solamente con el primero, ¿cierto? Y el segundo punto. ¿Por qué? Porque hay zonas de interés que no están tocando el punto estructural, que no están ahí. Hay veces que el precio no va a llegar al punto estructural, puede que llegue un poco más abajo en otra zona, ¿cierto? Que sea con 3 toques de alta probabilidad y el precio reacciona ahí y continúe su tendencia, para que lo tengan clarísimo. Anoten eso, anoten, anoten. Tocando punto de interés, tiene que estar sí o sí semanal tocando el punto de interés. Está siendo rechazado, eso ya viene a ser sí, sí y no, sí y no. ¿Por qué?
porque puede que en semanal esté tocando el punto de interés, pero en diario sí hay un rechazo, sí está haciendo estructura bajista, ¿cierto? Y la vela semanal se demore un poco más en hacer esa vela de rechazo. Así que eso sería. Eso con esta checklist que tenemos, que va a ser lo más importante, miren, y le vamos a poner otra cosa, otra cosa. Vamos a poner por cientos a esto. ¿Como por cientos? Vamos a poner por cientos. El punto número uno, si está tocando el punto de interés, nosotros vamos a ver cómo está tocando ese punto de interés, de qué forma lo está tocando, de qué forma lo está tocando, ¿cierto? Nosotros tenemos de un 1 a un 10% para ponerle a eso. ¿En qué se basa el 1 al 10%? En lo que yo esté viendo. Si yo lo veo claro, yo voy a elegir entre un 1 a un 10%. Voy a tener tres pares, recuerden, tres pares, y de esos tres pares vamos a elegir el que tenga mayor probabilidad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo? Nosotros ponemos acá, no sé, está tocando de lleno en el punto, vamos a poner que tiene 10% este punto. Tiene un 10%. Punto de interés está siendo rechazado, sí. ¿De qué forma vamos a imaginar que está en una vela envolvente, ¿cierto? Completamente bajista. Vamos a darle un 10 también. Un 10%. ¿Está tocando la Daily EMA o no está tocando la Daily EMA? No está tocando. Pero esto vendría siendo de un 1 a un 5%. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? De un 1 a un 5%. Como digo, ustedes van a ver si está tocando con cuerpo, si está tocando con mecha, como que casi la toca y casi no, ¿cierto? Todo eso va a depender de cómo uno esté viendo el mercado y va a dar un rango o un margen dentro de lo que estoy dando acá. Y el último también va a ser de un 1 a un 10. Tocando el último punto estructural, ¿cierto? Eso no tiene otra lógica, está tocando el punto. Está tocando el punto, si no lo toca, vamos a poner nada. Si está tocando con una mecha, podemos poner entre un 7 un 6 pero si está tocando con cuerpo, para mí sería un 10 sin pensarlo. Sería un 10%. Sería un 10% para esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos 10% y 10%. Ya tenemos un 30% de que esto pueda funcionar, pero necesitamos un poco más. ¿Y cuál vendría siendo los otros porcientos que faltan? Nosotros cuando entremos a analizar el gráfico, la temporalidad semanal, la temporalidad diaria y la temporalidad de H4, cada una va a ser un 10%. Cada una va a ser un 10%. Si, por ejemplo, daily, o sea, semanal, weekly semanal, esté bajista, ¿cierto? Si está bajista, vamos a darle un 10%. ¿Pero por qué vamos a dar un 10%? Porque está bajista y ahora vamos a ir a diario. Si diario está bajista, vamos a dar otro 10%. Y ahora nos vamos a 4 horas y 4 horas hasta alcista. Nada, no se pone absolutamente nada. O sea que tendríamos un 20%, ¿cierto? Dentro del margen tendríamos un 20, 10%, 30, 40, 50% de que el trade se dé, que el trade se dé. Eso tendría siendo como la checklist que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Para que lo tengan claro y lo anoten eso de los porcientos. Es importante, miren, yo les digo la realidad, lo estoy explicando porque sí ayuda bastante a elegir los mejores trades, a los mejores trades. ¿Por qué? Porque cada trade va a tener un porcentaje, cada par va a tener su porcentaje y nosotros vamos a elegir el mejor, obviamente, el que tenga todas las confluencias, el que esté mejor para operar, vamos a elegir. Si tenemos uno que tenga, no sé, 60%, ¿cierto? No vamos a elegir uno que tenga 40 o 50% de probabilidad de que se dé el trade. Para que lo tengan claro, espero que anoten lo de semanal, diario y H4. Cada temporalidad va a valer un 10%, más lo que tenemos acá en estos cuatro puntos. Hay otro punto más que vamos a agregar, ¿cierto? Pero, pero, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Solamente quiero explicar esto
dejar esto claro de la checklist, ¿cierto? Que es con estos porcientos, cómo optar los puntos estructurales, cómo buscar dentro de ese rango. Y ahora vamos a ir abajo a ver en el gráfico cómo está funcionando esto. Pero, como les decía, tienen que ser muy precavidos a la hora de operar, muy minuciosos con la estructura de mercado, muy minuciosos con la estructura de mercado. Acá voy a mostrar un ejemplo. Creo que operé esto lo hice, creo. Creo que metí esta operación. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos, ¿qué estamos haciendo acá en semanal? ¿Qué estamos haciendo acá en semanal? Vamos a empezar de atrás, ¿cierto? Como había dicho, tenemos que entender el contexto del precio. Vamos a empezar de acá. ¿Qué tenemos que entender el contexto del precio? Porque podemos irnos al último punto a marcarlo inmediatamente, solo por el hecho. Esto, por ejemplo, yo sé que acá está bajista, pero hay muchos pares que tú te vas a analizar y no sé, el último punto estructural te dice que es bajista, pero está dentro de otro rango y no es tan claro como se ve acá. Por eso siempre hay que seguir este patrón de ir buscando. Por ejemplo, tenemos este punto que era bajista, ¿cierto? Y pasa a ser alcista, pasa a ser absolutamente alcista. Y al ser alcista el precio, ¿dónde se va a correr? Acá. Tenemos un punto estructural. ¿Qué hace el precio? Viene y vuelve a hacer otro alto. ¿Qué alto? Esto de acá. Vamos a correr esto para acá y vamos a correr este para acá. Vamos siguiendo el precio. ¿Qué está haciendo, cierto? El precio me vuelve a hacer un alto. Ese alto. Vamos a correr este acá arriba, al siguiente punto estructural. ¿Y el precio qué hace después de esto? Me hace un rompimiento a la baja con mucha fuerza. Mucha fuerza. Vamos a marcar el bajo. Y quiero explicar esa entrada que tengo ahí, que la hice la semana pasada, creo. O antes pasado, ya, pero no importa eso. Pero esto vendría siendo el punto, ¿cierto? Que acaba de romper y ya el precio pasa a ser bajista porque cerró con cuerpo por debajo de ese punto de interés. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar zonas dentro de esa zona semanal. ¿Por qué? Porque está bajista, ¿cierto? El precio está tocando un punto de interés. Que ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese punto de interés? Tenemos dos en esta zona de estructural. Tenemos esta zona, que es el último punto estructural, ¿cierto? Que había en el precio, pero tenemos esta zona también. Tenemos esta zona también. ¿Por qué? Porque tiene más toques. Un toque tiene dos toques hacia atrás, tres toques aquí. Tenemos los tres toques de esta zona que yo tengo ahí marcada. Esa zona yo la marqué porque están estos un toque, dos toques, tres toques. Y yo marqué esto acá. Como ese punto o esa zona o ese cuadrado que vamos a ocupar para marcar las zonas de interés no tiene unos pips específicos, un tamaño específico. Eso solamente es una zona, algo, un recuadro solamente que vamos a trazar hacia el lado. No muy grande ni muy pequeño, solamente nos vamos a enfocar en eso, en eso. A veces el precio puede llegar y tocar y romper un poco ese punto, esa zona de interés, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a entrar hasta que el precio no haga un patrón acorde a lo que estamos buscando. Así que eso es inevitable. Nosotros vamos a saber cuándo sí vamos a poder entrar en esa zona, si es de alta probabilidad o no, claramente. ¿Cierto? Ya, vamos a buscar. Y ese vendría siendo el primer punto estructural. Vamos a trazar esto hacia atrás porque está muy... Pero vamos a trazar hacia atrás. Los toques. Un toque, ¿cierto? Tiene otro toque en esta zona. Más atrás hay más toques. Tiene que haber sí toques más atrás. A ver. No, no hay más toques. Muchos años atrás. Pero eso viene a ser una zona muy fuerte, de alta probabilidad. Muy fuerte, de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque está este toque de acá, ¿cierto? Está este, aquí hay otro toque, tenemos otro toque por acá, ¿cierto? Es un punto de alta probabilidad. ¿Dónde más tenemos otra zona dentro de semanal para buscar un punto de interés nosotros? ¿Dónde? Tenemos otra zona válida.
Tenemos un toque acá, otro toque acá y otro toque acá. Esta vendría siendo otra posible zona para nosotros poder entrar al mercado. Tenemos zona de acá, ¿cierto? Como posibles zonas. ¿Qué vamos a hacer nosotros, ¿cierto? ¿Qué era lo principal? Que semanal estuviera tocando el punto de interés. Y cuando yo entré ese día al gráfico, el precio estaba tocando el punto de interés de abajo. Que para mí este punto de ahí, perdón. Este punto de interés que estaba tocando aquí, esta zona, para mí era muy válida, muy válida. ¿Y qué hice? Pasé a diario, a ver la estructura. Ahora vamos a bajar a diario. ¿Y qué vamos a hacer en diario? Vamos a buscar la estructura de diario. La estructura de diario. En diario vamos a encontrar más zonas. ¿Qué está haciendo el precio en diario? Este vendría siendo el punto semanal, ¿cierto? Y el precio que hace, estructura bajista en diario. Solamente bajista. Cuando yo vi el precio y vi esta zona, ¿cierto? ¿Qué tengo que buscar yo acá? Ya sé que el precio en diario está bajista porque este punto de acá, esto está por aquí. Y esto para mí es impulso, un solo impulso. Esto es solo un impulso. Estos retrocesos no tienen ninguna lógica. Esto es solamente un impulso. Impulso, retroceso, ¿cierto? Tenemos impulso, retroceso. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? Estamos con semanal y diario completamente bajistas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que esperar que diario, ¿cierto?, haga un nuevo bajo tocando la zona de interés. Diario ya está bajista, ¿cierto? Pero vamos a esperar un nuevo cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de esa zona. Dentro de esa zona de interés que estábamos buscando que es semanal. Y también viene siendo una zona diaria, vamos a ver inmediatamente. También viene siendo una zona diaria importante. ¿Por qué? Porque la estructura es de aquí hasta acá arriba. Nosotros marcamos dentro de todo ese margen, buscamos los puntos de interés válidos. Y si vemos en diario, tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco, muchos toques, ¿cierto? El precio reacciona ahí. ¿Y qué hace? Vamos a borrar la entrada porque la vamos a demostrar de nuevo. El precio baja aquí y rompe este punto estructural. ¿Que es un punto estructural? Sí, porque el precio se detuvo. Pero para hacerlo mucho válido podría ser el de abajo, pero eso lo voy a dejar a criterio de ustedes. Pero el de arriba también es válido. El de arriba también es válido. Este punto es válido. Es válido por la acumulación que hizo, viene siendo un retroceso, las velas que están ahí, ¿cierto? Y hizo ese patrón para romperlo y lo ocupó para seguir cayendo. O sea que tenemos la estructura diaria, la vamos a actualizar a esta estructura. Un punto, dos puntos, ¿cierto? ¿Y qué hizo el precio en esos dos puntos? Un cambio de estructura dentro de la zona de interés que teníamos marcado en semanal. Aquí hay que hacer el cambio de estructura al precio. Y vamos a pasar con eso a 4 horas. Vamos a pasar a 4 horas. Obviamente las líneas celestes son las líneas de semanal, o sea, perdón, de diario. Son de diario esas líneas, ¿cierto? Y esta es la zona que estamos buscando vender, que haya una reacción. ¿Qué pasa? El precio viene, ¿cierto? Estos diarios rompe esta estructura y que aquí se ve más claro el retroceso, ¿cierto? Se ve mucho más claro el retroceso. ¿Y qué vamos a buscar nosotros después de esto? Es cómo está la estructura en 4 horas dentro de este punto. Dentro de este punto. Y si yo veo el precio semanal y 4 horas estaba haciendo absolutamente lo mismo. Si te das cuenta, el bajo de 4 horas vendría a ser, esta vendría siendo la nueva estructura cuando yo vi el mercado y entré este punto de acá con este punto de arriba, que era el diario. Y 4 horas
también está haciendo absolutamente lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar que el precio venga, ¿cierto? A mitigar una zonita de aquí y vamos a dar el patrón de entrada que yo tengo, que va a ser la próxima clase, porque ahora quiero que se enfoquen solamente en entender cómo se hace la estructura, cómo se marcan los puntos de interés para poder seguir la tendencia. Pero si se fijan cómo reaccionó el precio en la zona que, que estamos señalando, Yo de las últimas 6 semanas que llevo operando, llevo 4 semanas sin fallar la dirección de esos pares. Es una estrategia muy, muy, muy efectiva, muy simple, pero requiere tiempo. Tiempo para que entiendan cómo se marcan los puntos de interés, practicar, ¿cierto? Esto es como cualquier cosa, es como cualquier cosa. Solamente necesitan un poco de tiempo para analizar bien, ¿cierto? Tomarlo con calma, entender bien lo que es la estructura de mercado, entender muy, 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 muy importante la estructura. Mucho más importante que los puntos de interés, porque si tenemos marcada mal la estructura, los puntos van a estar incorrectamente. Es la base de todo, la estructura, estructura, estructura y estructura. Para mí eso es lo principal, viejo, lo principal. Así que eso por hoy con lo que es estructura, simplemente pura estructura y puntos de interés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos que el precio dio la entrada, ¿cierto? Falta solamente cómo vamos a entrar, pero quiero que tengan una checklist de esto. La checklist. ¿Cuál sería la checklist? ¿Cierto? La que había hecho arriba. Marcan los puntos correspondientes, ¿cierto? De si está semanal bajista y diario bajista, tenemos un 20%. Y si se agrega 4 horas, tenemos otro 10%, serían 30. Más los otros puntos, puedes hacer un 60, 70%. Vamos a agregar otros puntitos más de eso, ¿cierto? Pero en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a agregar otros puntitos, pero esto vendría siendo como la base de todo. Lo más importante es esto, viejo. Esto. Necesito que lo tengan claro, muy claro, cómo se marca la estructura del mercado, cómo se marcan las zonas de interés, ¿cierto? Y cuál es el requisito primordial. Nosotros cuando entremos al gráfico, no se olviden de esto. Chicos, no se olviden. El día domingo nosotros vamos a entrar al gráfico y voy a explicar un poco con palabras cómo se hace, porque ya vieron el gráfico. Si necesitan ver el video de nuevo, lo ven de nuevo, las veces que sea necesario para entender cualquier duda, cualquier cosa, me ponen en los comentarios abajo e intento ayudarlos o hacer otro video de lo que falta, de lo que no entendieron. De eso no hay problema, pero eh, nosotros vamos a entrar el día domingo, vamos a buscar la estructura de 10, 12 pares, ¿cierto? Vamos a ver, ¿y qué vamos a buscar? Lo primero va a ser ese punto semanal que tiene que estar en retroceso a un punto de interés o tocando ese punto de interés. Ese va a ser el primer requisito que nosotros necesitamos para entrar a operar y seguir analizando, más que nada, porque si no estamos en un punto de interés semanal, es muy poco probable que llegue en esa semana, porque semanal se demora demasiado. Por eso es lo que necesitamos que esté ya en ese punto el día domingo. Eso es lo que sucede. O el día lunes, ¿cierto? Que toque el punto de interés y ya entrar día martes, miércoles a operar. Pero necesitamos eso, así que eso va a ser lo principal, chicos. Va a ser muy fácil descartar los pares porque si está haciendo un nuevo high, un nuevo alto, ¿cierto? El precio, al hacer ese nuevo alto, el precio tiene que sí o sí devolverse a un punto de interés y eso requiere tiempo y ese par se descarta. Queda absolutamente fuera de nuestro análisis y vamos a elegir los que estén acorde. Después de eso, ¿cierto? Que toca ese punto de interés, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar después que toque ese punto de interés semanal? Nosotros nos vamos a ir a diario y ver la estructura de diario. ¿Qué está haciendo? Lo ideal sería que esté tocando ese punto de interés, ¿cierto? Y esté haciendo estructura bajista. Sería lo ideal. Si no está tocando el punto de interés, ¿cierto? Esperemos que esté en estructura bajista y volvemos a buscar zonas dentro de ese margen de diario, como expliqué arriba, ¿cierto? Y lo ideal sería que coincidiera con uno semanal, pero si no coincide, se dejan marcados los de diario, ¿cierto? Se dejan marcados dentro de ese rango y nos vamos a ir a 4 horas también. A ver qué está haciendo el precio. Si está tocando
¿cierto? Semanal el punto de interés, viene estructura bajista en diario y ahora 4 horas también está bajista. No queda más nada que hacer que entrar a operar. Pero eso vendría siendo como las confluencias principales de la estrategia. Necesito que lo entiendan muy, muy, muy bien, si no estamos perdidos completamente. Por eso quiero que vean el video y si entienden, pongan sí abajo, entendí, por favor, en los comentarios sobre, los puntos de interés. Si tienen alguna duda, algo que no entendieron muy bien, ¿cierto? Me lo preguntan, ningún problema. Yo estoy ahí para lo que necesiten. Pero creo que está explicado simple. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible, lo más simple posible. No se compliquen mucho con eso de los porcientos porque lo vamos a ver en la próxima clase. Necesito que tengan claro los puntos, nomás que si está tocando el punto de interés, ¿cierto? La daily EMA, si hay una vela de rechazo, eso anótenlo y tenganlo muy claro. Los porcientos eso lo vamos a volver a repasar. Lo vamos a volver a repasar. Pero lo más importante es que aprendieran hoy a marcar los puntos de interés, ¿cierto? Tener claro que la estructura es lo más importante. Y eso, chicos, eso sería por hoy. Eso sería por hoy. Así que chicos, muchas gracias por conectarse a la clase, si es que están viendo, ¿cierto? Y espero que les sirva esta estrategia. Yo encuentro que es una de las estrategias, o sea, de las muchas que hay, una de las más estables. Estables a la hora de entrar a operar, porque se opera solamente una, porque se elige el mejor análisis, ¿cierto? No hay duda de lo que estamos buscando. Es muy fácil buscar las confluencias. Es cosa de que lo repasen, que lo vean, que lo practiquen, que busquen ejemplos en el gráfico. Y eso va a quedar como tarea. Tienen que buscar, practicar, para que entiendan al final cómo está funcionando el mercado, porque no es lo mismo verlo como yo lo explico a verlo en velas. En velas. Cambia mucho. Pero eso, chicos, eso no es mucho más allá de lo que acabo de explicar la estrategia. Ahora lo único que les va a faltar es que les explique un poco mejor el tema de los porcentajes y el momento de la entrada, el momento de la entrada. Porque ya tenemos las zonas, ¿cierto? Y ahora después hay que enfocarse solamente en buscar el punto exacto donde nosotros vamos a entrar. ¿Qué buscamos nosotros en la entrada? Nosotros buscamos ser el bajo, ¿cierto? Que va a generar un nuevo impulso. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No estamos buscando un retroceso, ¿cierto? No, nosotros vamos a hacer el bajo, el primer bajo que va a generar un alto o un bajo, ¿cierto? Se va a ir en tendencia, nosotros esperamos entrar en el punto lo más bajo posible, lo más bajo posible. Así que eso, chicos, eso. Necesito que practiquen, como les dije. Y eso vendría siendo por la clase de hoy. En estos días voy a hacer la siguiente clase, por eso necesito que si la ven, que me pongan en los comentarios si están claros con la estructura, ¿cierto? Con los puntos de interés, con lo que expliqué en esta clase, para yo ya estar tranquilo, ¿cierto? Y si no, poder repasar esta clase, hacer otra para que entiendan un poco mejor. Pero en la siguiente clase vamos a volver a dar ejemplos, vamos a tener mucho más tiempo para eso porque vamos a explicar solamente, vamos a añadir unos puntos en los porcentajes y vamos a explicar el momento de la entrada. Que esa vendría siendo la estrategia al final porque esto solamente es estructura básica de mercado, básica. Mucha gente se complica la vida buscando estrategias, buscando zonas, puntos, liquidez, ICT, lo que sea. Lo que sea. Mucha gente se complica y lo complica más de lo que es necesario. No necesitan o sea, perdón. No se necesita mucho más para ganar que esto. Con esta estrategia se puede generar lo mismo que se genera haciendo scalping o day trading con 30, 20 operaciones al mes. Con 4 operaciones al mes puedes hacer casi lo mismo en porcentaje o incluso más. Así que para que lo tengan claro eso, chicos, este camino del swing trading es lo mejor. Yo que llevo 3 años en el trading y pasé la mayor parte del tiempo haciendo scalping y day trading,
Yo encuentro que esto es el punto donde estoy mucho más tranquilo a la hora de analizar la tranquilidad, ¿cierto? De poder registrar mis operaciones, de no dudar a la hora que entro a operar porque es tan seguro con nuestra checklist que tenemos arriba, ¿cierto? Nuestros puntos a seleccionar. Mientras siga el paso a paso, queda entrar y que la operación se dé tranquilamente. No necesitamos más. La paciencia de eso y estamos pero listos para ganar. Así que eso chicos, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la explicación, que hayan entendido, ¿cierto? Como decía, los puntos más importantes que nosotros estamos buscando en esto viene a ser para que lo tengan claro nuevamente. No me voy a aburrir de repetir esto porque estructura y los puntos de interés van a ser la base de todo. Si entienden estas dos clases, viejo, si entienden estas dos clases, les va a cambiar todo en su trading. Absolutamente todo. Así que eso, chicos, eso por hoy. Que les vaya muy bien. Gracias por conectarse a ver el video si es que lo están viendo, ¿cierto? Y, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Espero que les sirva demasiado esta información. Así que eso, les va a servir mucho. Eso se los aseguro. Chicos, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Un placer. Nos estamos viendo próximamente. Un like, por favor, y suscribirse si es que les gusta la información, obviamente. Y recuerden, próximamente vamos a tener ese challenge de 50K que vamos a estar mostrando, ¿cierto? El paso a paso, con operaciones en vivo, con análisis antes de entrar, con la cuenta transparente 100%. Así que para que estén con nosotros ahí en TikTok, en las redes sociales que voy a dejar abajo en la descripción. Así que eso, chicos, un abrazo, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chicos.